Muy buenas tardes a las personas que nos están acompañando hoy en otra presentación del libro en el marco de la Feria Virtual del Libro organizada por la CAPEL aquí en el Paraguay. Mi nombre es David Velázquez Seiberheld, soy historiador, especialista en historia de la educación paraguaya y tengo el privilegio hoy de presentar un trabajo que, si bien es cierto, no es estrictamente de historia de la educación, nos remite en varios sentidos a la tradición pedagógica latinoamericana. Se trata de un análisis basado en la experiencia, pero también un análisis conceptual de la educación del futuro. El libro Escuela Inteligente y la Utopía Inversa, de la docente argentina Luciana Ballestero. Un libro que se presenta en el Paraguay y, diría Luciana, de alguna manera nació en Paraguay, el libro, a partir del trabajo de voluntaria que realizaste en un momento dado aquí. Y si nace también este libro, o por lo menos ve la luz pública este libro en este momento de pandemia de COVID-19, también por estas coincidencias nació en un momento de una tragedia dolorosa para la ciudadanía del Paraguay, que fue el incendio del supermercado de Coabolaños. Y tu intervención en la contención, en procesos de resiliencia, en el trabajo con juegos, con niños y niñas, en las comunidades en las que había familias afectadas por la tragedia. Todo este bagaje de experiencia, Luciana, más tu trayectoria docente, dieron origen a este libro. Contanos más, Luciana. Reitero, Luciana Ballestero es docente, es argentina, con mucha experiencia en organizaciones de la sociedad civil, años de docente también. Toda esa praxis se volcó en este libro que hoy presentamos y nos gustaría, Luciana, conocer más sobre el origen del libro, las motivaciones del libro y, bueno, cómo se da esta rara coincidencia entre el tiempo que hoy nos toca vivir y esta nueva propuesta que podría perfectamente ser una propuesta post-pandemia. Buenas tardes, primero David, un saludo para todos y todas. Y sí, es tal como los decís, el libro este nació y empezó a darme vueltas en la cabeza hace unos cuantos años, por allá por el 2004, cuando fue la intervención junto con Vientos del Sur, en el marco de un trabajo voluntario que hicimos en Paraguay, en una intervención luego del incendio del supermercado Bolaños. En estas prácticas que nosotros hacíamos en las comunidades, a partir de los juegos cooperativos no competitivos, para la superación del estrés postraumático, empecé a preguntarme por qué no podían llevarse estas prácticas al aula con otro propósito. Allí, cuando vuelvo yo después de mi intervención, regreso a mi trabajo cotidiano como docente acá en Argentina y empiezo de a poco a implementar estas propuestas en el ámbito educativo. Y siempre también desde el lugar que ocupo en la Asociación Vientos del Sur, que siempre me dieron una oportunidad para trabajar también en el campo de la educación, pero desde otro abordaje, tuve la oportunidad de, bueno, ir generando estos puentes entre la sociedad civil y el territorio escolar específicamente, y darme cuenta el impacto, ir observando de a poco los procesos de cambio y la efectividad que tenían estas propuestas en relación a la inclusión con aprendizajes, que es de lo que me ocupo básicamente en el libro, a lo largo de todo el libro, donde hago también un paralelo y
no sé si un paralelo, pero por ahí un foco, yo pongo mucho el foco en la brecha que hay entre el discurso de educación, de las políticas públicas, de los proyectos de inclusión, de las propuestas socioeducativas, que muchas veces tienen un impacto muy positivo para los estudiantes, pero después esas prácticas quedan escindidas de lo que es la práctica educativa en sí. Entonces siempre me pregunté cómo acercar esa distancia, cómo acortar esa brecha, para que realmente los estudiantes y las estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adultos, eh, pudieran mejorar sus trayectorias educativas, escolares, y a veces también eh, no solamente escolares, digo, ¿no? Todo lo que son los procesos educativos dentro y fuera de las escuelas, que también como educadora popular tuve la oportunidad de trabajar en distintos espacios donde ver cómo estas prácticas y estas otras alternativas didácticas, pedagógicas, de abordaje de los contenidos y de los conocimientos resultan con un impacto sumamente positivo para aquellos que están involucrados. Me permites, Luciana, allí uno ve en tu libro muchas transiciones en ese sentido. Es decir, quiero decir mejor, voy a expresarme mejor. El libro aborda muchas de las tensiones clásicas y también de las nuevas de la educación. Por ejemplo, la tensión que hay entre la política pública y la ejecución local de o escolar, digamos, de aula, de aquello que se plasma en los grandes documentos. Hay una transición también de la tradición educativa hacia los elementos más contemporáneos de la educación, como pudieran ser la inclusión, las nuevas tecnologías, o las antes llamadas nuevas tecnologías, que hoy ya forman parte del cotidiano, pero también hay esta transición de entre la educación o los métodos de la educación mal llamada no formal o educación popular, quizás mejor sea caracterizarla así, y la didáctica de aula, la didáctica histórica del aula, incluyendo todavía ciertos resabios y presencias de la clase magisterial. Y también otra tensión es la que, digamos, se da entre la educación, como la gestionan, la administran, la piensan, la ven, quienes pertenecen al campo de la educación como profesionales, y la participación de la comunidad, no solamente la comunidad inmediata del entorno escolar, sino organizaciones que también apoyan a la educación, en fin, tantos caminos hace este libro, Luciana. ¿Dónde están las bases de todo ese camino, de todo ese transitar? Bueno, por un lado la propia experiencia, ¿no? De los 20, casi 30 años, mejor dicho, que tengo como docente en ejercicio y también otros 20 años como miembro de la Asociación Vientos del Sur, pero también desde mi formación, no solamente como docente, sino como eh, especialista en políticas educativas, como hice también un posgrado en neurociencias en el aprendizaje. Entonces, digo, todo esto a mí me fue dando la posibilidad de ir gestionando dentro del aula o de la institución en la que estaba en cada momento, esta posibilidad de abrir y de trabajar de manera conjunta con las comunidades, como bien vos decís, ir transformando el vínculo dentro de la escuela hacia la comunidad para ir eh, organizando de alguna manera estas posibilidades y esta lectura situada de las instituciones y de los que forman parte de ella en cada uno de los roles, ¿no? En la diversidad de roles que confluyen en un espacio educativo. Porque uno piensa primero la función social de la escuela como transmisora de la cultura, pero también como, como trayectoria de aprendizaje de la ciudadanía, del ejercicio efectivo de la ciudadanía dentro del territorio escolar a lo largo de la trayectoria de todos los años que tiene un estudiante dentro del campo institucional de la escuela formal. Y también, Y también las nuevas tendencias, digamos, Luciana, que ponen el acento en el desarrollo personal del individuo, que es donde otra vez estableces una discusión entre la escuela masiva y la escuela individualizada en el sentido de que respeta las características personales de quienes concurren a ella. sí, ahí hay una
una diferencia importante paradigmática, diría, desde el abordaje y desde la mirada, ¿no? Digo, la escuela forma parte de una sociedad y de una comunidad en la que está inserta, tiene una diversidad de individuos que es importante respetar estas diversidades y poder incluirlas a todas, incluyendo los que provienen de pueblos originarios, los que tienen otras capacidades, eh, pero siempre desde el marco de la igualdad y de derecho al acceso a esta educación de calidad para todos, pero no por ello que sea una escuela individualizante, Individualista. Ujú. ¿no? Son, una cosa es respetar la diversidad y el individuo, como la subjetividad de las particularidades, pero la mirada que yo pongo en la escuela es como constructora de una comunidad Una diferente donde comunidad. estén involucrados, ¿no? No por esto, no por Eso no anula las diferencias. no anular las diferencias, pero tampoco maximizarlas, ¿no? Digo, no entrar en esta, porque a veces uno cuando dice eh, maximiza esto de la individualidad, también termina generando excluidos e incluidos dentro del aula, estos que tienen mayores condiciones o no, digo, y esto es alguna de las cosas que yo pretendo no sucedan, ¿no? Digo, en la escuela somos todos, yo digo que es una microsociedad el espacio del aula, donde las mismas relaciones que se dan en el campo de la sociedad se dan en el espacio institucional, no solamente del aula, sino de toda la institución escolar, y ahí hay un campo de disputa de poderes y de distribución de poderes que para mí, y es lo que propongo un poco en el libro, hay que revisar, que reformular, digo, y también propongo vías para esa reformulación, ¿no? En esas vías, ya se nos va, nos estamos quedando sin tiempo, pero en esas vías mencionas una especie de meta, diría yo, un objetivo genérico, pero que recuperas de la tradición de pueblos originarios de América, como es el buen vivir. Y también incorporas elementos, insisto, más contemporáneos como las tecnologías en esta visualización de lo que acabas de señalar. Y también te apoyas, digamos, en la tradición. Por ejemplo, es bastante clara la influencia de la escuela activa y la introducción, Luciana, del juego y el arte, como vías también de desarrollo de otras potencialidades de las personas. Yo creo que más que otras potencialidades, sino es recuperar estas tradiciones que digo, fueron invisibilizadas temáticamente en nuestra historia, ¿no? Todo lo que fueron la escuela activa, la escuela nueva, eh, todas estas pedagogías que en su momento fueron alternativas, bueno, recuperarlas, porque digo, son vías de acción que permiten un trabajo mucho más integral, no solamente de los contenidos estrictamente académicos, sino también del ejercicio de la ciudadanía dentro del aula. Y Escuela Inteligente propone también como tres grandes ejes, que es por un lado este abordaje desde el arte, desde lo lúdico, pero también desde los proyectos comunitarios, proyectos solidarios que se hagan desde la escuela hacia la comunidad y con la comunidad. Por el otro lado, todo lo que tiene que ver de aprendizaje cooperativo, ¿no? O la pedagogía cooperaria, o cooperativista, digo, hay muchas maneras de nombrarlas, pero en definitiva lo que yo propongo en el libro es distintos modos de abordaje y de procesos, de generar procesos alternativos de trayectorias escolares en los estudiantes para que impacten luego en el ejercicio de su ciudadanía, garantizando, por supuesto, siempre el derecho a la educación de todos y todas, que puedan acceder por estas otras vías alternativas y dejar un poco de lado aquella tradición bancaria que tenemos tan instalada de la escuela positivista, normalizadora, con la que se expandió la educación pública en toda América Latina. Sí, que tiene esta doble cara. Por un lado, de la expansión
y por el otro lado de la exclusión, sobre la base de lo que decías, y que es una exclusión siempre latente, incluso en nuevos paradigmas como el de las competencias, que creo que también lo revisas, o nuevos paradigmas como los que proponen las neurociencias, que revisas también en el libro. Sí, y ahí también hago, por eso te comentaba, que dentro de mi formación hice una especialización en neurociencias en el aprendizaje, justamente porque yo creo que fueron tomadas desde una sola mirada las neurociencias para el campo educativo, que es esto de eh, los aptos o no aptos desde lo neurocientífico para estar para tener éxito o fracaso escolar, cuando desde la propia neurociencia sostienen que las condiciones eh, genéticas o, digamos, el diagrama genético de los estudiantes no es lo que determina su posibilidad de progreso y de éxito en el campo educativo, sino más bien lo que produce y lo que influye mucho más es las condiciones materiales en las que se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso también la importancia del arte, del juego, de la cooperación en lugar de la competencia. Digo, esto de pensarnos como colectivo dentro del aula, como colectivo dentro de la comunidad y como colectivo como país, como región. Digo, lo que propone Escuela Inteligente es una educación para todos, pero con todos también. Déjame pedirte una reflexión final en estos minutos que nos quedan sobre la propuesta del libro y la salida de la crisis COVID-19. No fue pensado en ese marco temporal, pero nació en ese marco temporal. No puede no dar respuesta, o perdón, no puede no ser un ensayo de los muchos que está habiendo hoy en día de respuesta a esta crisis. Justamente ya hacia el final de la escritura de este libro, bueno, comenzó la pandemia y también me parece que es un momento, por eso hay un apéndice en el libro que habla de la pandemia como oportunidad. Digo, pensamos en esta vuelta a una escuela que no queremos que sea la misma, y bueno, justamente Escuela Inteligente propone una alternativa a las relaciones que se establecen adentro de las instituciones escolares y pensar la escuela post pandemia como una escuela distinta basada en otras metodologías, en otras didácticas, en otra pedagogía, en otras relaciones que se establezcan dentro del aula, que vimos que ya se agotó el sistema tradicional escolar. Digo, la pandemia lo que hizo fue develar estas desigualdades y estas exclusiones que eran previas a la pandemia, que existían adentro de la escuela, y creo que también la pandemia nos da la oportunidad de repensar la escuela con otras relaciones dentro de ella y con otras estructuras. Digo, la gramática escolar, la cultura escolar puede modificarse y creo que es el momento de este retorno progresivo, paulatino, que se va a ir haciendo hacia las escuelas, nos permite pensar una escuela distinta, pero también como consecuencia de la pandemia, una escuela que ponga, por lo menos en los primeros tiempos de regreso, un trabajo muy fuerte hacia la reconstrucción social y vincular de los sujetos que habitan la escuela. Venimos o vamos a ir volviendo a la escuela después de procesos muy eh, de mucho impacto en lo vincular, en lo afectivo. Nacional. Muchas personas eh, perdieron familiares, perdieron amigos, digo, venimos de pasar momentos muy difíciles. Pérdidas de empleo difíciles, de fuentes de ingresos, de la vida cotidiana, digamos. La vida cotidiana se alteró profundamente y hay que reconstruir el lazo social y hay que reconstruir el lazo vincular y hay que fortalecer a estos niños y niñas que vienen eh, de, no, de no haber compartido con otros, de no tener la posibilidad de construir con esos otros un aprendizaje, un vínculo. eh, Digo, entonces ahí vamos a tener que trabajar fuertemente en recuperar
lo vincular y atendiendo a las subjetividades, respetando también, que va a ser lo que yo creo que es más difícil, que es esto de construir los puentes, respetando el distanciamiento en un principio, porque vamos a seguir estando juntos, pero respetando las distancias también por la cuestión sanitaria, pero creo que el gran desafío que nos viene va a ser poder reconstruir los lazos sociales, y también tenemos la oportunidad de ver y de diseñar esos nuevos lazos con otras organizaciones o con otra distribución del poder dentro de las instituciones. Muchísimas gracias, Luciana. Reitero, un libro que nace de una docente que piensa la docencia y la piensa en función de su experiencia y de sus lecturas. Decíamos en la presentación del libro que hicimos en las jornadas de la Universidad del Litoral en la Argentina un tiempito atrás, que es un libro de la praxis, es decir, del ejercicio pensado de la docencia, que nos hace acordar de aquel primer magisterio clásico al que ahora estamos renunciando de alguna manera al batirnos en retirada con el normalismo, pero nos hace pensar que aquellas maestras que no tenían todavía formación universitaria eran las que hacían de vanguardia intelectual de lo que el magisterio podía proponer y la educación podía proponer en nuestra sociedad. De alguna manera eso revive en un libro escrito por una docente que además como docente está experimentando las cuestiones relativas a la educación telemática, a esta pérdida, decíamos en un momento en un diálogo informal, Luciana, de las fronteras entre escuela y casa ahora con este tiempo. Entonces tiene muchos ingredientes de experiencia que hacen un libro además calificado para hablar desde el lugar de quien enseña acerca de cuál es la escuela que se viene. Y un libro que juega, ya van a ver ustedes cuando tengan el libro en sus manos, con metáforas y juegos incluso en la tapa y en el título del libro, no voy a decir por qué, pero juega también con las letras. Ayer discutíamos cuál era la expresión que más le quedaba al juego de letras que se hacen y palabras, pero dejemos abierta para que la gente finalmente le ponga el nombre que le parezca. Gracias, Luciana. Luciana Ballesteros, docente argentina que presenta el libro Escuela Inteligente y la utopía inversa. Vamos a poder vivir esa nueva utopía o materializar la utopía al salir de la pandemia. Y Luciana pone una de las luces en el camino que podría llevarnos a ser una sociedad mejor y una sociedad diferente a través de la escuela. Gracias, Luciana. Muchísimas gracias. Un privilegio. Gracias, David. Buenas tardes para todos allá. Un cariño grande para todos los compañeros y hermanos paraguayos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.